Hola, soy Fer, profe de biología y hace muchos años que investigo de psicopatía y también sobre demonología con la teología aristotélica tomista, que es la que está en la verdad, porque hay muchas ramas de la filosofía que te llevan al error. Y ahí vamos a ver la importancia y la influencia que hay entre la parte espiritual, lo que uno no ve, y la parte del comportamiento del ser humano y las consecuencias del mundo que no podemos ver, pero que es real, que son los espíritus, por ejemplo, angelicales, que están los ángeles malignos y los ángeles buenos. Por eso el Reiki el Reiki es una práctica que lleva siempre a la apostasía y a la pérdida de la gracia, porque no es de Dios, es un invento del demonio. Porque, por ejemplo, te hace invocar a los ángeles o ángeles de luz, y no está llamando a los santos ángeles, sino al demonio, se disfraza de ángel de luz. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. La verdad que si buscan en Google y ponen suegra enamorada de yerno, creo que no les va a salir nada, pero si hay información, si van a investigar con los criminólogos, por ejemplo, hace un par de años en Estados Unidos hubo un caso, siempre hubo millones de casos, ¿no? Pero es muy poco común, de una progenitora. Yo la considero psicópata integrada de libro, o si no, narcisista maligna, que bueno, siempre la descalificaba a la hija, nunca le dio amor, todas las características de una psicópata, ¿no? Y se enamoró o se obsesionó, porque ellas no aman, con el novio de la chica. El chico, un veinteañero, y comenzó, bueno, a conquistarlo de a poco, y sí llegaron a tener como un incesto emocional y también sexual, pero finalmente el chico la dejó, entonces ella lo asesinó. Bueno, también existen otros tipos de incesto, que está el incesto emocional de la suegra. Por ejemplo, la madre, o sea, la progenitora, súper narcisista o psicópata con su hijo. El hijo puede ser normal, probablemente con anomalías, o el hijo psicópata. El que mencioné en los videos anteriores sobre la progenitora incestuosa emocional y el hijo psicópata. Complotados los dos de forma así telepática, con la mirada nomás, para destruirla a su esposa, a la nuera. Bueno, hoy vamos a hablar ya del caso de la suegra, enamorada, entre comillas, del yerno. Porque ese es un tipo de vínculo de traición, el que tienen ellos, un vínculo de traición. En este caso, que yo lo voy a mencionar en mi libro, que se llama Historia de un alma afectada por psicópatas, ahí se explica y se cuenta toda la historia, desde el principio de la vida hasta el último momento. Está el caso que es un incesto emocional ya, pero de la suegra, de la madre, de la madre de la esposa de este hombre, que al ser psicópata y tener tanto odio, envidia, avaricia, soberbia, ocio, lujuria, envidia, gula, todo, bueno, va a destruir a la hija, y una de las formas de destruirla es complotándose, generando un vínculo de traición con su esposo. En este caso, este es un esposo, fue el esposo de este personaje, que se llama Zaida en el libro. Y ella, ¿cómo podemos? Vamos a arrancar desde el tema de que esta progenitora psicópata la destruyó psicológicamente a su hija, y eso explico en todo el libro. Pero ahora nos vamos a concentrar desde que Zaida lo conoció desgraciadamente, a su psicópata, en un estado de vulnerabilidad que ella estaba pasando. Y justo cuando ella se había recibido en la universidad, y también era profesora de danzas en su ciudad, justo apareció. O sea, arrancó trabajando en dos trabajos con 20 años, y apareció este hombre acosándola día y noche. No podía ir a verla a las amigas porque estaba todo el tiempo acosándola con el celular. Y bueno, era con la fachada del tío perfecto. Entonces, ella quedó fascinada,
pero sentía repugnancia por esta persona porque la intuición algo le decía que se sentía muy mal, pero no desconocía lo que era la intuición, desconocía todo porque la progenitora desde la concepción a su hija la fue destruyendo de millones de formas que ahora no vamos a mencionar, solo nos vamos a concentrar que cuando este psicópata la conquista a la víctima a través de su familia, porque viajaba hasta su ciudad, iba a la casa de las tías, de las abuelas, y entonces ellas la obligaban a Zaida a estar con el hombre este. Ella le decía que no, pero le decían, él es bueno, que bueno, y la le hacían una presión súper perversa. Entonces terminó poniéndose de novia y no la dejó en paz hasta que se casó y ahí se sacó la máscara a él porque ella ya había dicho el sí en la iglesia y ya había entregado todos sus ahorros de la familia para comprar una casa. Y, y bueno, estaba ya atada por todos lados. Entonces la progenitora psicópata incestuosa estaba enamorada del yerno, pero era un enamoramiento, yo considero, porque no llegaron al acto sexual, pero no sé si él hubiera avanzado, si ella hubiera querido, probablemente, pero no avanzó porque él no estaba enamorado, pero ella, la suegra de él, todo el tiempo lo ayornaba con, no era los mimos o las palabras que una suegra que ama a su yernito le va a hacer, sino era descalificándola a la hija y observando, viendo la actitud que él no la defendía. Al ser los dos psicópatas, pero un poquito más ella que él, en temas así de escala de valores, de escala de grados de perversión, por decirlo, escala de maldad, índice de maldad, ella lo superaba un poquito más a él, pero no llega ni al impulsivo ni al maquiavélico. Estos son dentro de los integrados o controlados, digamos. Y bueno, entonces se divertían así. Mientras este hombre también tenía su progenitora, ya muy narcisista, de las altas esferas, muy narcisista, con el esposo también, y bueno, no querían que se case con él, entonces también la acribillaban a esta chica, a esta mujer que eso explícito en mi libro. Y bueno, como sabemos, el disolvente del muro de la ignorancia es la información. Entonces este video o esta información, como de algunos profesionales, que la verdad que es lamentable que esto no, que de la psicopatía no enseña en la universidad, no sabe ningún profesional esto, salvo algunos aficionados del mundo, y gracias a las redes, gracias a Dios primero, y a las redes sociales que se está comenzando a conocer, pero hay mucha confusión porque dicen que el narcisista, que el psicópata no entienden. El narcisismo es otra cosa. Dentro del narcisismo más malo puede ser algo parecido, pero no. La psicopatía es de lo que estamos hablando ahora, de la suegra psicópata y el yerno psicópata. Entonces, así se mantenía esta mujer. Por ejemplo, si ellos tenían que viajar a la ciudad donde estaba la suegra comenzaba a atacarla a esta mujer cuando él no estaba. Entonces, cuando él venía, cambiaba la mirada y la voz o sea, se ponía ¡ping! La máscara de cordura y comenzaba, ¡ay, qué divino! ¡Ay, sí! Le pongamos de nombre, Juanchi, Juanchi. Y él así la miraba a la otra, a ver la reacción, y la pobre nuera, o sea, perdón, la pobre hija, o sea, no es progenitora, no es madre, madre es la que hace el maternaje. Bueno, no sabía poner los límites, digamos, porque ya los hijos de psicópatas muy hostigados, o de abusos emocionales o violaciones, todo, vienen ya con las alarmas apagadas. Eso es lo que no entiende la sociedad a veces. Y bueno, entonces así se mantenía, y una vez estaba embarazada la nuera y no tenía, había llevado una ropa para ponerse a la fiesta, pero fue, no estaba el enamorado, el yerno. Entonces fue la progenitora y comenzó embarazada la chica de 5 meses y estaba con contracciones, o sea, estaba con dolor. Ellos no saben, no tienen empatía o misericordia. Y comenzó a decirle, estás gorda, gorda. Y le decía, pero no te pongas ese vestido porque te va a quedar horrible. Y ella habla así. De este caso que conozco, no hay muchos casos, son pocos los casos que existen, gracias a Dios, en la humanidad de esta dimensión. Porque hoy veía un libro que se llama El Sol Negro, mi padre psicópata. Yo digo, hice un sol negro.
es un sol negro. El libro de Historia de un alma afectada por psicópata, o sea, mi libro, habla de muchos soles negros y después otros que son acólitos, otros que son cómplices, otros que son monos voladores y gente buena y misericordiosa, 1%. Según Stanley Milgram, él en el estudio que hizo en la década de los 70, decía que solo el 8% practicaban la empatía, decía él, o sea, la misericordia, la colaboración en casos de abuso. Dice que los otros, así que, claro, lo vemos en la pasión de Cristo. Cuando lo juzgaron, ¿quién estaba? Estaba solo nuestro Señor Jesucristo con todo el pueblo le mandaban que lo maten y los señores psicópatas, el líder fariseo Caifás y los otros cómplices de Caifás. Así que esa es la historia. Entonces tuvo que ir esta mujer embarazada con contracciones a pedirle a su tía, que fue como una madre porque la crió de chiquita cuando la madre la progenitora la abandonó. También le intentó asesinar, bueno, y ella le prestó una ropita y se la terminó regalando porque era como una mamá. Y bueno, pero la cuestión que sí, esta progenitora psicópata, la tía, siempre desde chiquita le hablaba mal de la hija, entonces terminó como desgastando la relación. Es un horror cuando se ponen de objetivo esta víctima, lamentablemente, señores, es la destrucción absoluta. Por más que uno rece, comulgue y todo, hay leyes físicas. Acá hay leyes físicas, Dios es misericordioso, todo, pero hay leyes físicas. La bala, si te tiran, por arte de magia, no la van a frenar, salvo que haya una intervención divina, sí, puede ser, pero ellos, los psicópatas, abusan de esa realidad que significa las leyes físicas. Entonces hacen uso y van con toda. Y bueno, mil cosas para contar, pero y después, bueno, cuando tuvo su hijito, nació su hijo y entró cuando estaba sola la hija, entró la progenitora psicópata y comenzó a burlarse, a decirle, seguro que te quedó así, y comenzaba así cuando entraba el yerno, el enamorado. Esta mujer comenzaba la actitud del lenguaje corporal de la suegra enamorada era como que se contorsionaba o hablaba como chiquilina, la voz de una chiquilina, ay no, Anchi, y cosas así, y él calladito, así gozando. Entonces ella le hacía que le aumente el ego, o sea, la dinámica o el vínculo de traición que tenían entre ellos dos, el vínculo es de aumentarse el ego, no de destruirse, sino destruir y traumatizarla a la víctima. Y bueno, eso lamentablemente pasó y pasa también y siempre existió en la historia de la humanidad, solo que este caso de este libro es muy agravado porque es la progenitora y después la suegra del hombre psicópata, o sea, es una legión, se llama, es la legión. Pero todo eso da risa. Todo eso da risa, o la muerte de un hijo, o la muerte de lo que sea, pero porque si se salvan, nos vemos en el cielo. Pero ir al infierno, eso no da risa. El infierno no da risa, señores. Es eterno. Y las penas de daño y penas de sentido son horrorosas y ya lo expliqué en otro video que lo tengo en YouTube a todos los videos. Bueno, por ejemplo, no hay vínculo. La progenitora psicópata que está enamorada del yerno no tiene un vínculo con la hija. Entonces, digamos que aparte está llena de vicios. Tiene todos los vicios que ya nombré anteriormente y no tiene virtud. Entonces, ¿qué amor o qué vínculo puede construirse con una persona que esté en las tinieblas, con Satanás? ¿Y qué vínculo se puede producir si estás con virtudes en el camino de Dios? Solo Cristo es la luz, no hay otra luz, no hay Reiki, ni el yoga, ni las constelaciones, eso es del demonio. Y bueno, esta progenitora obviamente, esta progenitora iba a todas esas prácticas. Y bueno, el poder, todo este poder que tiene el demonio y que tienen los psicópatas y lo que hacen el mal, se debe a la debilidad tolerante de las víctimas. Y la cobardía de las víctimas aumenta la audacia de los malos. Porque las víctimas no denuncian, no se alejan y siguen sosteniendo esos vínculos hipertóxicos por el tema de que hay una conveniencia. Siempre hay algo, es que me va a desheredar, es que es la abuela de mis hijos, es que es la mamá de mi esposo, es que hay un sacramento. Entonces, cuando uno se pone valiente,
vaya, averigua, investiga y en realidad no había sacramento. Porque ya había un vínculo entre el hijo psicópata con con su madre narcisista y era súper nulo el matrimonio ese. Entonces, bueno, así que por ejemplo, ya finalmente para terminar, porque hay millones de momentos patéticos con la progenitora enamorada del yerno, por ejemplo, cuando murió el padre de esta chica, tuvieron que viajar con el esposo obviamente ni la abrazó ni nada, o sea, el trato que tenía el psicópata con esta mujer era el trato de hielo, la descalificación, y era el trato de hielo. Si ella le hablaba, él miraba para otro lado, era todo un... Y todo el tiempo prohibiéndole volver sola de la iglesia, tenía que ir a buscarla a él, si no, no podía volver. Bueno, era el control típico del psicópata, todos los psicópatas controlan. Tuvieron que viajar a donde estaba muerto el padre de ella y él iba tétrico. Estaba súper enojado por el viaje, entonces ella más sufrimiento. Y de ahí lo llama la progenitora a él diciéndole que por favor la busquen, que quería ir a verlo al padre de la chica. Cuando ella lo dejó al padre y le robó todas las pertenencias de él, fue a un viaje con la hijita y le robó todo. Le dejó un par de muebles y nada más. Cuando ella no había puesto un peso, él la mantuvo. Y cuando se recibió de la carrera, lo dejó. Ella nunca trabajó cuando estaba con él. O sea, es lo mismo, lo típico del psicópata que te descarta cuando ya no te necesita. Y entonces en el velorio, esta psicópata fue espectacular para película. Estaba la chica consternada porque era su papá, que ella lo amaba y lo había dejado de ver a los 8 añitos. Y después casi poco lo vio nada, mejor dicho, porque ya no vivía ahí. En la misma ciudad, entonces esta mujer iba y comenzó a difamarla en el velorio con las primas, las tías, todo. Entonces venían las primas y la maltrataban, la tía, le decían, mira, tu mamá es mejor que vos, ella sí que es mejor. Y venía la tía y también le decía cosas, entonces le hicieron violencia emocional en el velorio. Y bueno, la madre se hacía la que lloraba, pero no le salían lágrimas. Y después lo fantástico de la suegra enamorada del yerno es que cuando se subieron al auto, él agarró y ella se sentó al lado del yerno y no la dejaba a la nuera que vaya adelante, entonces a la hija. Y entonces la hija se sentó atrás y ella iba con el yerno y de ahí se dio vuelta la cara y comenzó, o sea, la cara que después del velorio que estaba así no le salía lágrimas, agarró, se dio vuelta y comenzó a reírse. Y la hija tenía todos los ojos reventados. Gracias a Dios que no perdió la vista, pero tenía todos reventados los ojos. Pero ella ya venía de un umbral de dolor, de acostumbrada de chica, o sea, un normal no aguanta, un normal colapsa directamente. Eso es lo que tienen todos los hijos de psicópatas, que se diferencian del nivel de tolerancia de todos los humanos normales. Es único. Eso es hipertóxico porque Dios no quiere, Dios quiere que pongamos límite, que ese es el amor al prójimo. Entonces se dio vuelta la progenitora psicópata al lado del yerno enamorado y de ahí comenzó, ay, tu papá murió, ay, sí, y comenzó a hablar así. Y hablaba un montón de cosas y el yerno la miraba, le sonreía un poquito y seguía manejando. O sea, nunca le puso límite. Después cuando llegaron a la casa, él dijo, ay, tu mamá era para tirarla por la ventana, jaja. Pero la volvió loca en el viaje a la chica y riéndose y gozando. Mira, tenés los ojitos rojos, ¿qué te pasó? Y gritaba así. Y la chica estaba así, no podía hacer nada. O sea, digamos que el pecado mortal, diría San Pedro, si leemos en la Biblia, es que este esposo no le dio la honra y no la cuidó con delicadeza, porque San Pedro dice, las mujeres son delicadas y el esposo tiene que honrarla. Eso tendrían que hacer un cartel neón, ¿viste? Para todos los esposos cuando se están por casar, y también la mujer tiene que ser recíproco. O sea, Dios quiere que seamos felices, pero lamentablemente el ser humano se inclina más al mal. Y el hombre se inclina más al mal que la mujer. El demonio tiene más poder con el hombre, en grado de violencia, de pecado, de todo el hombre. La mujer puede hacer el mal, pero en muchísima menos escala que el hombre. Ya la maneja el demonio de otra forma, con el tema de la avaricia, la vanidad, de la parte sensual, ponerse como atractiva para llevarlo al pecado al hombre, en eso puede ser.
pero y la enfermedad psicológica brutal en la mujer, el demonio. Y bueno, eso sería, por ejemplo, algo muy impresionante, que ahí vemos, digamos, la complicidad de ese vínculo de traición. Y también cómo será que cuando se separaron, el psicópata se fue de la casa, esta mujer, no la habló por años a la chica y la familia de Tucumán le contaba que ella hablaba mal, inventaba cosas de ella, inventaba enfermedades que no tenía para que la dejen sola. Bueno, así lo consiguió. Y lo llamaba por teléfono al nuero, al yerno enamorado, lo llamaba por teléfono la suegra incestuosa emocional, por cualquier excusa. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo estás? Ay, sí, y cosas así. Y él atendiéndola, y a los chicos le hizo la violencia vicaria, la abuelita. La abuelita, madre de la hija, o sea, progenitora de la hija, diciéndole que la madre era la culpable, que el padre fue siempre bueno cuando era un violador, un explotador económico, le robaba toda la plata a la esposa. Digamos que es impresionante lo que son los psicópatas, ¿no? Pero vos vas a contarle a un psicólogo, no sabe de psicopatía. Ahora recién, pero están confundidos con el narcisismo. Y después se formó, el psicópata era muy unido de la familia de él, porque eran como iguales, muy parecidos en algunos aspectos, ¿no? De narcisismo más que nada, no eran tan psicópatas, pero hiper narcisistas, así gente sin misericordia, muy materialista, y de ahí se hicieron un grupo. Entonces, ella se sumó al grupo, entonces está todo el tiempo adulándolo en el grupo de la familia del yerno. Está ella, no está la hija que era la esposa, está ella. Entonces está todo el tiempo, ay, sí, chuchi, chuchi, y le escribe cosas a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Es divertido, genera dopamina, porque es una burla al Altísimo, que él es el rey de la justicia, el rey de la moral. Nos dio una conciencia moral que tenemos en nuestra esencia, en el medio de nuestra esencia, que es como un órgano de sentido. Y ir en contra de eso es como, mira lo que hago. Y después la parte de seducirlo, estoy con vos, no estoy con ella. Y obviamente esta progenitora le tenía celos con el padre a esta chica, por eso a los 8 años lo dejó al padre, y lo llamaba todo el tiempo para hablarle mal de la chica. Así que, bueno, eso todo cuento en la historia. Pero nada más, este es uno de los casos más escalofriantes que van a encontrar en internet con respecto a una suegra incestuosa emocional que no llegó al acto sexual, pero se redivierte inflándole el ego a él. Y tiene todo el poder y se para en la calle y todo el mundo va a ir a arrodillarse, digamos. Ese es el psicópata. El psicópata es una persona que atrae magnéticamente a todo. ¿Por qué? Porque está completamente a su alrededor. No tiene los ángeles caídos menos poderosos. O sea, tiene a los ángeles caídos más poderosos, tiene a los más inteligentes, a los de más alto rango, a los que siguen a Lucifer o a Satanás, Belcebú, que es lo mismo. Tiene a los psicópatas, tienen los ángeles caídos, o los gobernantes también, a los de más alto rango. Y después, en jerarquía, en el piso están los menos inteligentes de los ángeles que se cayeron porque lo siguieron al demonio. No lo siguieron a San Miguel Arcángel, se rebelaron por soberbia, envidia y desobediencia. Entonces esta gente, por eso son tan astutos y le va perfecto en la vida, porque tienen de coach a los ángeles caídos, a los más inteligentes. Pero los que siguen a Dios, Dios es Dios, nadie como Él. Él es único, lo más bello es Él. Solo Él es bello y todo lo que están con Él y las virtudes son hermosas y bellas, y todo lo que se acerca al demonio es horrible, y el demonio es lo más horrible que puede existir. Ya tenerlo cerca para las personas que han sufrido obsesiones diabólicas, posesiones, vejaciones, es lo más espantoso que existe. Igual cuando hay un psicópata cerca, intuitivamente Dios nos dio la intuición, te sentís mal, estás intranquila, eso es del demonio, ese es un psicópata. Así que bueno, si hay otra historia más espeluznante que esta o que conocen, me avisan. Y recuerden, toda la victoria del reinado de Satanás se debe a la debilidad tolerante de los católicos.